Hola a todos. Esta es una entrevista que grabamos hace un par de años y es una de mis favoritas y creo que a ustedes también les gustará. Tiene tanta información valiosa que si no la han visto, por favor véanla. Si ya la vieron, véanla de nuevo, porque es como cuando ves una película, siempre notas cosas la segunda, tercera o decimoquinta vez que no viste la primera vez. Así que espero que disfruten esta charla y recuerden suscribirse y me encantaría escuchar sus opiniones sobre la entrevista. Disfruten. Bienvenidos al show de Pregúntale a Julie Ryan. Soy Julie, su anfitriona, y estoy encantada de que puedan acompañarnos esta semana. Mi intención es brindar información, perspectiva y consuelo al responder preguntas imposibles de la vida. Y esta semana tengo una sorpresa especial. Les presento a Simon Bone del Reino Unido. Hola, Simon. Hola, es un gusto estar aquí. Estuve en el programa de Simon, el podcast de vidas pasadas, hace un par de semanas y fue tan divertido e interesante que dije, necesito tenerte en mi programa. Y así fue como surgió todo esto. Y quiero que todos te conozcan un poco primero. Simon. Y alerta de spoiler, él es músico y tocaremos algunas de sus canciones aquí que ha grabado. Y te permitiré compartir esa experiencia, Simon, pero podrán escuchar algunas de sus canciones en este programa. Las pondremos de fondo. Entonces, Simon, ¿creciste en el Reino Unido? Crecí en el oeste de Londres, en Ealing. Nos mudamos cuando tenía unos 3 o 4 años. Viví allí hasta los 40. Luego nos trasladamos a la costa sur. Está bien, genial. ¿Y creciste en un hogar espiritual? ¿Hablaban de eso? ¿Veías espíritus? ¿Eres alguien a quien los espíritus perseguían de niño? Yo diría que no tenía espíritus persiguiéndome de niño, o si los tenía no lo sabía. ¿Pero has vivido algo así antes? No, no lo hice. No éramos una familia religiosa y nadie en el vecindario era muy religioso. Y entonces los niños con los que me juntaba en el vecindario, ya sabes, creo que en algunos lugares hay mucha gente cristiana, mucha religión y todos van a la iglesia, pero nosotros nunca fuimos a la iglesia. Nunca me criaron de manera religiosa, pero tampoco éramos ateos. Era solo el tipo de cosa, la conversación nunca surgía. Pero mi mamá definitivamente estaba interesada en el lado espiritual y tenía una amiga que era muy psíquica. Siempre estaba diciendo cosas y haciendo pequeñas predicciones y siempre acertaba con ese tipo de cosas. No era profesional, nunca cobraba a nadie, pero era muy buena. Y entonces, supongo que con el tiempo, ya sabes, teniendo este interés con mi mamá interesada en ello y ella estaba en los 60s, era bailarina. En el escenario en el West End y salía en la tele y cosas así. Y era una gran fan de Shirley MacLaine. Luego salieron los libros de Shirley MacLaine, Al borde del abismo. Y leí esos libros, mi mamá también, y me fui interesando más y más en todas estas cosas de experiencias cercanas a la muerte y reencarnación y comunicación con espíritus. Así que solo creció y creció y creció. Me encanta Shirley MacLaine. Es una de mis actrices favoritas. ¡Qué talento! Y tienes razón, sus libros Out on a Limb, los leí. La vi en Oprah. Y así fue mi introducción al mundo espiritual, gracias a Shirley MacLaine. Y no es interesante que ella también fuera eso para ti. La amiga de tu mamá, la psíquica, ¿era británica o era de otra nacionalidad? ¿Venía de una cultura diferente? No, ella era la señora inglesa, es ama de casa. Y ya sabes, simplemente siguió con su vida y cuidando a los niños y haciendo todo lo que haces, pero era una buena amiga de mi mamá y yo la veíamos de vez en cuando y ella solo decía cosas y unos días después se comprobaban y era, ya sabes, solo te muestra que realmente hay algo pasando, que la gente puede hacer estas cosas y no creas. A los escépticos, supongo, es el mensaje. ¿Alguna vez te dijo algo que terminó sucediendo? Bueno, de hecho, mi esposa
Me recordó esto y dijo que se asustó bastante porque estaba con mi esposa cuando estábamos en la preparatoria, como a los 15, 16, 17 años. Ella era mi novia y luego terminamos, pero de alguna manera seguimos siendo amigos. Y unos años después estábamos en un evento y una psíquica se nos acercó y dijo, oh, ustedes dos están juntos, y nosotros dijimos, no, solo somos amigos. Y ella dijo, no, lo estarán. Se van a casar. 10 años después nos casamos y mi esposa estaba un poco asustada en ese momento. Cuando la señora dijo eso, nunca me lo contó entonces. Bueno, se casó contigo, así que supongo que sintió que era lo correcto. Y qué bonito, pequeño. Oye, ¿adivina qué? Prepárate, él va a ser tu esposo. Qué interesante. Lo que encuentro es que los psíquicos y los adivinos, las vidas pasadas y todas esas prácticas culturales pueden ser muy comunes en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los griegos leen las hojas de té. Recuerdo a una amiga armenia cuya familia era muy espiritual y realizaba actividades psíquicas. Sé que los italianos también lo hacen. Estas tradiciones están presentes en la mayoría de las culturas, especialmente en las asiáticas y orientales, donde se venera a los ancianos y se cree en vidas pasadas. Es común vidas pasadas, reencarnación, y pueblos indígenas también creen en ello. ¿Crees que ha existido desde siempre y al volverse más educados ha pasado a segundo plano al basarnos más en pruebas científicas? Sí, definitivamente. En la religión hindú, la creencia en la reencarnación es fundamental. Cuando los niños allí comienzan a hablar de vidas pasadas, la forma en que reaccionan es única. En el Reino Unido o EU es probable que simplemente pensemos que nuestros hijos tienen una gran imaginación. Me pregunto si los niños han estado recordando vidas pasadas durante siglos y si el concepto de la reencarnación surgió hace miles de años. Siempre ha habido partes del mundo que han mantenido esta creencia, porque tenían prueba de que un niño podía dar detalles sobre una vida pasada, y no había forma de que pudieran haber sabido estas cosas. Es solo una teoría que tengo sobre experiencias cercanas a la muerte, donde las personas hablan sobre lo que les sucede y el impacto que tiene en sus vidas. Lugares que ven pueden haber influido en nuestras ideas del cielo y el infierno. La gente ha tenido experiencias cercanas a la muerte durante miles de años. Ahora suceden mucho más porque los equipos médicos pueden resucitar a las personas de manera más efectiva. Buen punto. Sí, de acuerdo contigo. Cuéntame más sobre el cielo e infierno en experiencias cercanas a la muerte. En mi podcast he hablado con muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y comparten sobre los distintos reinos que visitan. A veces van a un lugar que se parece mucho al planeta Tierra. Y bueno, hablé con una señora, Nancy Rhymes, fue una gran invitada y ella tuvo un accidente y estaba en el hospital. Y lo siguiente que supo, ella estaba en este paisaje increíble. Y ya sabes, hay esta especie de idea con las experiencias cercanas a la muerte. Pasan por un túnel de luz o lo que sea, pero no le pasó a ella. Dijo que fue simplemente increíble, con montañas a lo lejos y este bosque asombroso, caminando por este pasto. Llegaron 2 personas a las que llamó su equipo espiritual. Se comunicó y habló con ellos y miró detrás de ella, y todo el paisaje se estaba disolviendo en un mito. El equipo espiritual le dijo que todo esto fue creado solo para comunicarse con ella en ese momento. Todo este paisaje, solo para que pudiéramos comunicarnos contigo. Entonces, ella no era particularmente religiosa. ¿Sabes? No era que, podrías decir, ella tenía esta idea del cielo por ser católica devota. Su subconsciente construyó esto para ella. Quizás al estar inconsciente solo era un sueño.
todo esto se unió. Y ya sabes, lo que ella decía es, lo que muchas experiencias cercanas a la muerte dicen es que la percepción era mucho mejor que la vida normal despierta. Es como si regresaran al cuerpo y todo se siente apagado ahora, la vista y el oído. Y luego escucho sobre otras personas. Van a un espacio que no es un paisaje. Puede ser oscuridad o puede ser luz. Pero cuando es oscuridad, se dice que es un lugar realmente maravilloso para estar. Es agradable, seguro, relajante e incluso sanador. Lo describen como un lugar donde piensas que mueres, pero luego te das cuenta de que solo estás en la oscuridad. Aunque suene aterrador, en realidad es espiritual. A veces las experiencias cercanas a la muerte son angustiantes y muestran el lado oscuro. Según lo reportado, podrías imaginar a lo largo de miles de años para que la gente entienda la idea del cielo y el infierno. Cuando las personas regresan de experiencias cercanas a la muerte, leí un libro. Tuve al Dr. Gregory Shushan como invitado, cuyo libro fue publicado por Oxford University Press, una editorial seria, que no imprimiría cualquier cosa. Su obra trataba sobre experiencias cercanas a la muerte en religiones indígenas y examinó religiones en todas las Américas y en un área que llamó Oceanía, que incluye Australia y Nueva Zelanda, e Indonesia y en toda África, y estaba recogiendo estos relatos tradicionales, estas historias y mitos. Cuando los miras con una perspectiva moderna, suenan como una experiencia cercana a la muerte. Y sabes, sugiere que siempre han existido y estas religiones los han adoptado y los han usado como influencias para sus historias y creencias. Estoy de acuerdo. Y creo que gran parte de nuestra interpretación proviene de nuestra perspectiva humana y de lo que nos han enseñado que ciertas cosas significan. Por ejemplo, me gusta usar el ejemplo de las gárgolas. Las gárgolas, para la mayoría de nosotros en el mundo occidental, son aterradoras. Hay más en el Reino Unido y en Europa que aquí en América, pero aún se encuentran en edificios antiguos a veces. Y en las culturas orientales, las gárgolas son bastante habituales. Al encontrarnos con una de ellas, es posible que algunas personas sientan cierto escalofrío al percibirla como una figura mitológica, aterradora. En contraste, en una cultura indígena, podrían observarla como a un perro interesante, sin experimentar temor al no haber sido condicionados a verla como algo aterrador. Y creo que es similar con la experiencia cercana a la muerte en el túnel, del que la gente habla, siendo un denominador común. Muchas personas con estas experiencias mencionan pasar por un túnel y ver luz al final. Al escanear a alguien que está muriendo, atraviesan las 12 fases de transición, rodeados de ángeles y seres queridos fallecidos. Cerca de 2/3 del camino, aparece un vórtice o embudo sobre la cabeza, atrayendo al espíritu para separarse del cuerpo, formando el túnel. Creo que aquellos con experiencias cercanas a la muerte experimentan una sensación de alta definición. Esta es mi experiencia al hablar con miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte o visitas de seres queridos fallecidos en sueños o visiones. Y dicen que los colores son más brillantes, los sentimientos más vibrantes y los sonidos más fuertes. ¿Lo percibes también? Todo se siente en súper alta definición. Y hablan de visión de 360 grados. Puedes ver todo a tu alrededor. Y les he preguntado, ¿no te asusta eso? ¿Cómo lo manejas? Y dicen, no, parece completamente normal. Así eres tú. Así es como ves. Hablé con el doctor Edmund Alexander y él describió el cerebro físico como una válvula reductora porque debe
reducir todo para que puedas manejarlo en esta forma humana. Y también he leído que algunas personas eran ciegas desde el nacimiento, como Vicky Umipeg, y ella nunca ha visto nada. Tuvo una experiencia cercana a la muerte. Dijo que flotaba sobre su cuerpo, mirándolo desde arriba, y estaba un poco asustada, y ella estaba como, oh Dios mío, oh, esto es la visión, y esa debe ser yo acostada ahí. Y describió cosas que sucedieron en el quirófano después. Una experiencia cercana a la muerte. Es un doble golpe. Primero, ella estaba muerta cuando lo vio. Y segundo, dicen que ni siquiera podría haberlo visto despierta por ser completamente ciega. Es una gran confirmación que surge en experiencias cercanas a la muerte. Hay muchas de ellas allá afuera y hablan de la percepción es casi telepática también. Un hombre tuvo una experiencia cercana a la muerte, flotando sobre su cuerpo en el quirófano, viendo a través de la ventana. Una enfermera llama. Él supo al instante de qué iba la charla, consiguió la información y de repente estaba en casa con su esposo. Fue como un viaje instantáneo y miró alrededor del apartamento y notó que el esposo llevaba puestas unas medias extrañas con un diseño raro y entonces, después, ya sabes, lo revivieron y habló del apartamento y las medias y el cirujano no lo creía y el cirujano fue al apartamento, era tal como lo describió. El cirujano volvió a la habitación del hospital con los calcetines en la mano, incrédulo. Él nunca estuvo en ese apartamento. No conoce a la enfermera ni a su esposo. Otro caso de experiencia cercana a la muerte con personas que traen información verificable. No podían saberlo. Y es porque su espíritu no estaba en su cuerpo. Estaban viajando. Entonces, un par de preguntas. La visión de 360 grados. Dijeron que estaban como por encima y podían verlo o era solo, como saliendo de su cuerpo, su espíritu, supongo, porque no tendrían un cuerpo en ese punto, en esa realidad. ¿Lo describieron? Es fascinante. Es la primera vez que escucho eso. Hablemos de, ya sabes, puedes ver frente a ti, puedes ver detrás de ti, los lados, arriba y abajo, todo al mismo tiempo. Y dicen que no es abrumador. Parece perfectamente natural. Entonces no es, como dicen. Están arriba y ven algo desde una vista de pájaro. En realidad, lo ven como nosotros de frente. Pueden verlo en 360. Eso es interesante. Eso es lo primero. Pregunta número 2. Es sobre el doctor Alexander y obviamente tiene toda esta formación médica y es neurocirujano, escritor y neurólogo. ¿Qué es él? Sí, fue profesor de neurocirugía en la Escuela de Medicina de Harvard. Se requiere gran habilidad para lograrlo. Bueno, no solo eso, y le da credibilidad por su formación y porque sabe cómo funciona el cerebro, pero su comentario sobre cómo el cerebro reduce las cosas a nuestro cerebro humano, así que lo hace comprensible. Lo mencionaste antes. Eso es lo que creo que pasa cuando hago una sanación energética a alguien. Los escaneo. Soy como una resonancia magnética humana y luego veo cómo ocurre una sanación energética. Y recibo todas estas analogías graciosas, Simon, como tu brazo izquierdo parece un tazón de crema batida o algo loco, pero las recibo. Y no edito nada. Lo entiendo, pero los recibo y los comparto con la persona con la que trabajo, porque es el espíritu dándome una forma de describirlo para que sea comprensible para nuestras mentes humanas. Algo que no tenemos un marco de referencia para la sanación energética porque no estamos acostumbrados a ello, no hemos sido expuestos a ello tal vez, pero eso tiene mucho sentido para mí. ¿Crees que eso es de lo que él está hablando? Cuando vemos visiones como yo veo una sanación suceder en alguien y luego lo llamo descargas divinas. Recibo información descargada en mi cabeza para describir algo y está predicado en la persona y lo que van a entender. Hablé con un chef hace un par de semanas y estaba recibiendo todas estas analogías que tenían que ver con lo que un chef
Vería con la comida o en una cocina o con una técnica o algo así. No sé de esas cosas, pero así es como me llegaba. Entonces, ¿crees que de eso está hablando? No estoy seguro, ¿sabes? Al hablar de sanaciones energéticas, eso me hace pensar en dos personas con las que hablé. Había un hombre, David Ditchfield, quien vivió una experiencia cercana a la muerte al ser arrastrado por un tren. Entró en un espacio oscuro. Se vio recostado en una especie de enorme losa de mármol. Había una tela de seda azul sobre él. Y estos dos seres, no sé cómo llamarlos, podrías llamarlos ángeles, entidades espirituales o guías espirituales. Él mencionó que movían sus manos sobre su cuerpo, emanando una tremenda energía que lo sanaba. Otra mujer con la que hablé era civil trabajando con el ejército de EEUU en Irak. Un artefacto explosivo estalló junto a su camión, teniendo una experiencia cercana a la muerte. Al regresar, vino con sus guías espirituales, quienes observaban su cuerpo. Ella lo describió como una matriz de energía y la ajustaban y reparaban. Y ella dijo que estaban como jugando. Decidían, ¿cuánto arreglar este brazo? ¿Cuánto arreglamos el ojo? Oye, ¿sería divertido quitarle la pierna y jugar así? Ella hizo reparaciones en su cuerpo con una matriz de energía que tiene. Habló con estos guías espirituales y es increíble cómo funciona esta energía. Y hay ideas diferentes, ¿no es así? Con la acupuntura y la forma en que la energía se mueve por el cuerpo, definitivamente hay algo en ello, porque la acupuntura realmente funciona. No sé si el mundo médico, los verdaderos materialistas aceptan la acupuntura, o si solo piensan que es charlatanería, pero todo se trata de la energía. A veces veo reacciones al llevar a la gente a una regresión a vidas pasadas, durante una sesión de hipnosis también. Y entonces, lo que estás diciendo, la forma en que lo manipulas, es fascinante y realmente funciona. Bien. Es el espíritu que trabaja a través de mí y conmigo cuando estoy trabajando en las sanaciones. Cuando comencé a aprender, descubrí cómo realizar todas estas cosas y ahora comparto mi conocimiento con otros. Al principio, hace 30 años, la información me llegó visualmente, Simón. Se presentaba como una cuadrícula que recordaba a un plano de un edificio, similar a una casa o un edificio. Y eran líneas, eran estas, líneas azules que eran absolutamente una cuadrícula. Y luego, eventualmente, empecé a ver partes del cuerpo. Y ahora soy como una resonancia magnética humana. Pero al principio, cuando empezó a llegar, para mí, estaba muy en ese lugar. A menudo veo sanaciones energéticas que usan líneas finas, delgadas como un cabello, quizás aún más delgadas, líneas finas de energía, y se enrollarán alrededor de alguien como un gran Slinky. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas el juguete Slinky? Era grande, como un resorte, supongo, y se enrollará alrededor de alguien como un Slinky, parte de una sanación energética. Bueno, me di cuenta bastante tiempo después de comenzar a observarlo. Lo que estaba viendo era la teoría de cuerdas de Einstein. Ahora los niños la aprenden en la escuela. Yo no la estudié. ¿Y tú? Tuve que investigarlo y educarme al respecto. Pero sí hay algo de corroboración de lo que yo también llego a ver. Retrocedamos un minuto sobre tu lado musical, porque la música es fascinante en cómo llega a ti. Y quiero escuchar sobre eso también.
Cuéntame acerca de experiencias musicales con un toque espiritual. ¿Podrías compartir cómo empezaste en la música, cómo te llega la inspiración y algunas experiencias especiales en tu carrera musical? ¿Qué estás haciendo al respecto en la actualidad? Bueno, conseguí mi primer bajo. Tenía 15 años. Mi papá era bajista y, como dije, mi mamá era bailarina. Y conseguí mi bajo en mi cumpleaños. Y 4 días después fui a ver a AC/DC en concierto, y nosotros. Estábamos justo al frente del lugar en Londres, y era en su gira de Back in Black, así que eso fue hace mucho tiempo. Y si alguna vez quieres despertar algo en un chico de 15 años para que quiera ser una estrella de rock, es conseguir una guitarra eléctrica y luego ver a AC/DC, ya sabes, en unos días. Y me obsesioné con eso, y lo tocaba todo el tiempo. Yo. Después de dejar la escuela, no conseguí un trabajo de inmediato. Me levantaba a las 10:00 y tocaba el bajo hasta las 06:00 de la tarde. Lo hacía diariamente, todas esas horas. ¿Por qué el bajo? Solo porque tu papá tocaba el bajo. De todos los instrumentos y todas las diferentes opciones. ¿Por qué el bajo? No lo sé, en realidad. Mi hermano mayor tocaba la guitarra y así que conseguí un bajo de mi papá y no lo sé. Es una buena pregunta, pero nunca me he arrepentido. Creo que es el mejor trabajo en la banda. ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor trabajo en la banda? Me gusta no ser la estrella del espectáculo y ser el bajo, ya que este instrumento es el eje entre el ritmo y la melodía, guiando al oyente a través de la estructura de acordes. Así que no tengo que ir al frente y entretener a todos. Puedo quedarme atrás con el baterista y entrar en el ritmo. Y siempre he pensado que mi trabajo ideal como bajista sería en AC/DC, porque nadie sabe quién es el bajista en esa banda. Y han vendido 100 millones de álbumes y tocan en estadios en todo el mundo. Y si piensas en los Rolling Stones, hacen lo mismo. Pero todos saben que Bill Wyman fue su bajista famoso. Así que pasé por todo tipo de estilos de música, desde heavy metal hasta disco y funk, y rhythm and blues, y rock y soul. Es solo. No sé cómo describirlo, como una necesidad de hacerlo, una compulsión de hacerlo. Tengo uno junto a mí ahora mismo, tengo uno abajo junto a la tele, tengo uno junto a la cama y siempre puedo tomar uno, levantarme y empezar a tocar. Lo hago durante 1 hora al día, todos los días. Recuerdo a mi hermano estudiando guitarra clásica y mi mamá diciendo, debes practicar, debes dedicar 1 hora diaria. Pero para mí no es una tarea, es un placer. No hay nada que prefiera hacer. Así que actualmente solo toco en conciertos los fines de semana con amigos y me divierto. Bueno, obviamente resuenas con esa frecuencia de los tonos, de la música que tienes. Cuando pienso en el bajo, pienso que el bajo es como la base de la música, como la base de una casa. Sabes, tienes que construir la base primero y luego pones los otros pisos y las otras partes de la casa encima. Y pienso en el bajo así, más realmente que en cualquier otro instrumento en una banda. Y no sé de dónde viene eso, pero simplemente me parece así. ¿Te parece a ti que es como una? ¿Es lo que mantiene todo unido? Sí, porque el bajo, como dices, es la base. Porque los bateristas, ya sabes, tienen esa reputación como Animal en los Muppets. Así son los bateristas, están locos y siempre están rompiendo cosas. Y nunca podrías depender del cantante o del guitarrista principal para, ya sabes, ser la base, ser el sensato, el sobrio, ¿sabes? Y así es como siempre me he encontrado a mí mismo, el tipo en la banda que organiza todo y mantiene a todos en líneas. Sí, entonces sé que también hablas del
sonido y las notas y cómo puedes entrar en un ritmo y es casi hipnótico. A veces estás tocando un groove y estás dando vueltas y vueltas y vueltas y eso puede ayudar. A veces es casi meditativo. ¿Meditativo es una palabra? ¿Meditativo? Sí, diría meditativo, pero lo dices como un británico. Así que creo, sí, absolutamente. Creo que fuiste llevado a hacer esto porque es tu gran pasión y te llena de alegría. Así sabemos cuando estamos en el flujo, en la onda, como quieras llamarlo. Es casi como si el tiempo se acelerara. El tiempo no es una cosa. Simplemente estás en el flujo, lo disfrutas, es meditativo, es algo que te apasiona, algo que debes hacer. Cuéntanos sobre algunas de tus experiencias más mágicas. ¿Estudiaste con un maestro o simplemente te llegó? Simplemente me llegó. Sabes, había estado tocando por unos 3 años y pensé que tal vez debería ver a un maestro. Y me senté con él y me dijo, está bien, tócame algo. Y lo hice y me dijo, sabes, no puedo enseñarte nada, ya lo has entendido. O dijo, podríamos hacer teoría, aprender algo de teoría musical complicada que no conocía, pero era ese tipo de situación donde yo solo practicaba tanto que mis dedos estaban bien, pero mitad. Conocimiento teórico no era fantástico, pero con situaciones mágicas hay cosas que fueron mágicas para mí, conocer gente y tocar en grandes conciertos, ya sabes, conseguir un gran manager para la banda que nos conectó con esto y aquello y terminé en la casa de Sting y Sting dijo que podríamos hacer algunas. Grabábamos en su casa en Wiltshire y es como, no es un estudio de grabación comercial, no puedes reservar tiempo y pagarlo, solo entras si él lo dice. Y él hizo esta regla. Solo podíamos usarlo si era su ingeniero de sonido quien hacía todo porque esa es la parte técnica. No quería a alguien que no conociera en su estudio que costó millones de libras. Entonces, el tipo que produjo los álbumes de Sting también grabó nuestro material. Las grabaciones suenan increíbles gracias a su talento. Es como si fuera un músico con la consola de mezclas como instrumento. Es tan ingenioso y fue muy divertido. Trajimos una sección de metales que colaboró con Elton John y George Michael. En una canción incluimos al coro gospel de la comunidad de Londres. Y en ese instante, mi manager me llamó mientras estaba en Londres y me dijo, Sting tiene un teclado en su casa en Londres. ¿Puedes ir por él y traérnoslo a Wiltshire? Porque lo necesitamos para unas grabaciones. No tenemos tiempo para ir a Londres y regresar. Entonces dije, sí, claro, fui a la casa de Sting, bajé al sótano y no pude hallar el teclado. Fue como rebuscar entre todas sus pertenencias para encontrarlo. Al final no pude encontrarlo, no fui a Wiltshire, no conocí a Sting, pero en el periódico del lunes salió una historia sobre cómo Brad Pitt y Jennifer Aniston se hospedaron en la casa de Sting en Londres. Llegaron el sábado, estuve allí por la mañana y ellos llegaron por la tarde, así que me los perdí al entrar a la casa. Así que habría sido divertido si me los hubiera encontrado. He participado en muchos programas de televisión, en vivo, en la radio y en grandes conciertos frente a la gente. Ha sido una experiencia muy divertida, pero nunca hice millones ni me volví famoso. Es fascinante que hayas experimentado todo eso sin formación formal. Volviendo a la teoría clásica, ¿la aprendiste y te ha sido útil en tu vida? Aprendí algo. Y es útil, y es aprender a aplicarlo correctamente y no quedarse demasiado atrapado porque puede ser muy matemático. Y si te vuelves demasiado lógico y matemático, pierdes el lado emocional. Y se trata de sentir, no de asegurarse de que 2 más 2 sean 4. Y entonces me encanta tocar tanto. La escritura que hice surgió de tocar y encontrar las notas que quería en el teclado. Iba a decir en el teclado en el diapasón. Al conocer los acordes y las escalas,
pero también al saber cómo suenan. Y así fue más no sentarse ahí con un papel y escribir las notas. Fue más tocar y encontrar tu camino de esa manera. ¿Es verdad que Sir Paul McCartney no lee música? No sé qué hacer. He escuchado eso muchas veces. Sus composiciones llegan como lo que estás diciendo, a través de su mente. Toda la música es canalizada, desde el espíritu. Todos los pensamientos, toda invención. Soy inventor de dispositivos quirúrgicos. No tengo conocimiento técnico. Sé que eso fue canalizado antes de conocer Woo-Woo. No me había metido en Woo-Woo todavía, pero sé que todo eso fue canalizado porque no soy ingeniero, no soy doctor, no soy enfermero. Pero estaba en esa industria y tuve estas ideas de cómo hacer algo más conveniente para el quirófano, el personal del quirófano, en cirugía, o mejorar algo que ya existía. Y luego, ya sabes, pasé por las patentes y la fabricación y todo eso, pero creo que todo es canalizado. Encuentras que cuando tocas, es interesante que mencionaras el lado matemático de la ecuación, porque los músicos suelen ser muy buenos en matemáticas. ¿Eres bueno en matemáticas? Lo era en la escuela, pero desde entonces no le he prestado mucha atención. Sí, por lo general lo son. Los músicos suelen ser buenos en matemáticas. Cuando las personas se postulan para ciertos puestos, ser músico puede ser una ventaja si el trabajo requiere muchas matemáticas. Pero cuando recibes composiciones y las tocas, ¿puedes describir cómo funciona eso? Estás claramente en el flujo. Creo que lo que sucede es que estás en una frecuencia cuando estás tocando. Eso te conectas como una estación de radio que transmite esos pensamientos. Y así es como llega la música. Por eso me interesa saber qué sientes al tocar y también al componer. Sí, nunca lo había pensado así. He hecho tanto de eso, pero bueno, cuando estás componiendo, o si yo solo estoy ahí sentado y estoy tocando y tratando de escribir una nueva canción, y a veces lo hago en la guitarra, a veces en el bajo, depende del tipo de música, y simplemente lo sientes y te llega la inspiración. Yo he escuchado que la palabra inspiración es como si dijera en espíritu, inspiración, y entonces a veces se siente, no sé, no diría que no se siente como si viniera de mí, pero no se siente como si viniera de algún otro lugar, un poco. Y ya sabes, Paul McCartney habla del sueño que tuvo sobre su madre, y su madre se llama Mary, y soñó. Ella le dijo, ya sabes, solo déjalo ser. Y de ahí sacó la canción. Y la letra Cuando Madre Mary viene. Para mí, sabes, y también con Yesterday, eso fue un sueño. Y eso, la letra y esa melodía, y él estaba cantándola para sí mismo en la esquina del estudio y pensó, no, esta tiene que ser una canción muy famosa, simplemente no puedo recordarla. Y luego se la cantó a John Lennon. Y John Lennon dijo, no, nunca he escuchado eso antes, pero originalmente tenía la melodía y estaba cantando Huevos Revueltos, no ayer, y seguía cantando Huevos Revueltos y continuaba. Y luego tuvo que escribirla. Pero sí, a veces cuando estás tratando de componer es algo matemático porque sabes qué acordes pueden funcionar juntos y así trabajas. Bueno, todas nuestras experiencias de vida son valiosas al combinar. Toda tu experiencia con el bajo. Hacemos esto en todos los aspectos de nuestra vida. Me fascina hablar con un músico compositor y su relación con lo espiritual de la ecuación. Todas esas experiencias, lo que has aprendido y sabes instintivamente, este acorde va antes que ese acorde, es parte de la ecuación. A medida que nuestro espíritu se expande, usamos esas experiencias, se mezclan. Es como aprender a conducir un coche. Antes recordabas poner la llave, ahora debes presionar el botón y frenar. Y cambiarlo a cualquier marcha. Y ahora simplemente nos subimos y lo hacemos, ni siquiera lo pensamos. Pero es algo natural
Y creo que eso es lo que te está pasando. Sería divertido hacer una vida pasada. Hago escaneos de vidas pasadas donde me veo en un pasillo interminable con techos altos y paredes estrechas. Hay espejos de 12 pulgadas por 12 pulgadas alineados vertical y horizontalmente en ambas paredes, cada uno representando una vida diferente. Sería divertido hacerlo contigo y descubrir cuántas vidas pasadas tienes, donde quizás fuiste músico o compositor. Creo que veríamos muchas de ellas. Luego me veo entrando en el espejo más correlacionado. Es como si los espejos salieran de la pared con un brazo hidráulico y luego diré, muéstrame el que más se correlaciona y ese saldrá más. Luego imagino caminando hacia él y se me da un año y ¿dónde estaba y qué estaba pasando? Tal vez podamos hacerlo por diversión. Sería fascinante ver cómo se correlaciona con lo que está pasando en tu vida actual. Haces regresiones a vidas pasadas. ¿Puedes describir qué sucede y cuál es tu técnica y qué has experimentado con tus clientes al hacerlo? Dentro del contexto de las regresiones a vidas pasadas, la premisa fundamental es que tus guías espirituales seleccionarán la vida más beneficiosa para ti en este momento particular. Es común que muchas personas acudan a terapias de regresión a vidas pasadas con el objetivo de resolver problemas específicos que puedan estar enfrentando. Y dicen, a veces tengo una ansiedad terrible y no sé de dónde viene. Es como toda mi vida y es como si hubiera un punto de activación en una vida pasada y está saliendo a flote. Podemos trabajar en eso y revisar vidas pasadas e intentar encontrarlo y liberar la energía, y entonces entras en una vida pasada y es casi como si los guías espirituales estuvieran pensando, oh, no vamos a hacer eso, tenemos algo mejor para ti. Y te llevan a otra vida y te muestran otra cosa. Y las personas a veces salen de la hipnosis y dicen, eso fue simplemente genial. Sabes, no esperaba eso, pero lo que hemos hecho es diferente a lo que quería, pero aún así es simplemente fantástico. He visto pequeños fragmentos de sanación física, de algún tipo, de alguna manera, saliendo de regresiones a vidas pasadas, así como los sentimientos, las emociones. Al ver a algunas personas en video, siempre por Zoom, las veo llorando y podrías pensar, hemos terminado la sesión y estarían enojados. ¿Cómo te atreves a hacerme llorar, sabes? Pero en realidad salen de eso y dicen, oh, eso fue increíble, me siento mucho mejor. Siento que esta energía se liberó. He visto a clientes recostados o sentados con los ojos cerrados y hay pequeños movimientos bruscos en sus músculos. Es como si la energía se moviera por su cuerpo y causara que simplemente se levantaran un poco aquí y allá. Siempre es sorprendente lo que surge y siempre es inesperado porque yo tampoco sé lo que va a surgir. Y cada vida pasada que atravesamos, podemos estar enfocando terapias y buscamos conexiones para ver dónde puede surgir algo. Había una señora con eczema en su pierna y en una vida pasada ella estaba en un bosque y pisó una trampa para osos. La trampa atrapó su pierna donde tenía eczema. Hace unos meses me escribió diciendo que el eczema desapareció por completo. Ahora, con 50 años, ha intentado de todo y consultado a médicos, pero nada lo quitaba. Pero después de esta hipnosis, simplemente desapareció. Es increíble cómo piensas en esta conexión entre esas garras de metal atrapando su pierna en una vida pasada y teniendo este eczema en esta vida. Y eso es solo un ejemplo de todas estas muchas cosas que he visto. Pero lo que casi siempre hago con cada sesión es que vamos al final de esa vida y pasamos a la vida pasada. La vida después de la muerte es una experiencia por la que todos atravesamos y generalmente no resulta traumática. La mayoría simplemente se desvanece con la vejez, experimentando un alivio profundo al partir. En este espacio post-mortem, nosotros nos encontramos reflexionando sobre el significado de nuestra existencia. Dile a tus guías espirituales que se acerquen, y lo hacen casi siempre, diría que el 90% de las veces. Luego les hacemos preguntas, y ellos ofrecen diversas perspectivas y consejos. Podemos cuestionarles sobre el propósito de mostrarnos vidas pasadas y cómo se conectan con nuestra vida actual, así como qué debemos ser. ¿Qué hago en esta vida? ¿Estoy en el camino correcto?
Parece que los guías espirituales pueden comunicarse contigo telepáticamente. Así te brindan mucha información y comprensión. No es como si estuvieras hablando en oraciones. Y a veces mis clientes solo escuchan una palabra de su guía espiritual porque podría tomarles 10 minutos explicar lo que entienden de esto y cuánto puede afectar su vida, y les ofrece una nueva perspectiva. Es increíble. A veces en una sesión las personas ven 3 o 4 vidas, otras solo una. A veces no hay vidas. Podríamos ir directamente a los guías espirituales, quienes podrían aconsejarnos y simplemente, ahora no es el momento para ver una vida pasada. Es solo impredecible. Interesante. ¿Escuchas a los guías espirituales? ¿Recibes la información telepáticamente al mismo tiempo que tu cliente? ¿O tu cliente te transmite lo que los guías espirituales les comunican? Son los clientes quienes me lo dicen. Y eso es lo interesante de la regresión a vidas pasadas, que el cliente experimenta todo y ven las visualizaciones que surgen en su imaginación. A veces la gente dice, sentí que solo lo estaba inventando. Y eso es lo que hacemos con nuestra imaginación, inventamos cosas. Pero al final de la sesión, la vida pasada que han visto ha sido tan compleja e inesperada. ¿Sabes? Alguien me dijo una vez, mi imaginación no es lo suficientemente buena como para inventar todo eso, y además es tan reveladora y útil y les da una perspectiva diferente de su vida y también puede ser sanadora. ¿Cuál es tu técnica para hacer esto? ¿Los hipnotizas? ¿Qué haces? ¿Tu energía es tan calmante? Pensaba que habrías sido un gran ginecólogo obstetra trayendo bebés al mundo, porque habrías hecho que las mamás estuvieran muy tranquilas durante las contracciones. Tu comportamiento y energía son tan calmantes y reconfortantes, así que haces algo grandioso con la gente. Seguro que se relajan fácilmente contigo. ¿Puedes contarnos sobre tu técnica y cómo funciona? Sí, entramos en una inducción hipnótica. Así. ¿Cómo haces eso? Es realmente una guía. Estoy guiando a las personas y dicen que toda hipnosis es autohipnosis porque yo te doy la guía y tú puedes elegir seguir esa guía o no. No tienes que hacerlo cuando la sigues, te llevas a ti mismo. Porque hablo sobre la relajación muscular y entramos en detalle con eso. Hablamos de cómo tus brazos se relajan, sintiéndolos sueltos y flojos. Aquí, la siguiente sección. Imaginas una luz cálida y agradable que entra en tu cuerpo. Describo cómo recorre tu columna vertebral y tus pulmones, y mientras respiras, envías esa luz por todo tu cuerpo y trae calidez. Es una luz amorosa y sanadora y es algo muy hipnótico. Y luego vamos a esto. La siguiente sección es que bajamos unas escaleras, y eso es simbólico. Al descender, te sumerges más. En la hipnosis y la relajación, te sumerges más. Y una ventaja de la regresión a vidas pasadas es que no tienes estar en un estado hipnótico profundo. Puedes sentirte ligero, pero todo te afecta. Llegamos a un punto en la vida donde experimentaste una confianza pacífica en momentos de felicidad. Hablamos de ello, considera esto. Imagina que te llena por completo, en cada parte de ti, esa serenidad profunda. A veces, en terapia, al explorar vidas pasadas, podría ser algo traumático que los guías quieren mostrarles. Si sienten trauma, les diré, está bien, confía en esa paz, tráela, como un impulso para ti, para tus sentimientos. Así que ya sabes, y a veces aléjate del trauma también. Los guías espirituales te lo muestran por una razón. Y no lo harían sin motivo, algo inmanejable. Pero no te afecta directamente, eres un observador en la habitación. Si es demasiado, imagínate en un cine, viéndolo en una pantalla gigante, así te distancias. El trauma, pero aún puedes obtener comprensión y perspectivas, porque ves lo que sucede allí. Y puede ser que esa pieza de trauma en esa vida pasada esté llegando a esta vida y afectándote de manera negativa. Al comprender, liberamos la energía negativa, y ahí radica la sanación. Por eso la terapia de regresión a vidas pasadas. Y sí, también es crucial. Antes de la regresión decimos, vamos a invitar a tu espíritu, guías para que estén con nosotros en este momento.
He mencionado esto en un par de ocasiones y lo que recibo es una imagen que se forma en mi mente, en mi imaginación. Es como si estuviera viendo un anfiteatro griego pequeño, con antiguos griegos reunidos, ancianos con barbas grises y damas. Parecen ser guías espirituales que se acercan hacia mí, juntos para hacer la terapia y ayudarme a mí y al cliente, y luego entramos en la vida pasada y saltamos a través de ella buscando diferentes aspectos dependiendo de lo que hagamos. Pero no es solo terapia. Algunas personas quieren hacer la sesión solo por exploración, solo para ver qué surge. Bueno, me fascina esta comparación con el anfiteatro griego, Simon, porque así es como suelen ser los guías espirituales. Se visten con túnicas al estilo de la antigua Grecia. Además, suelen manifestarse ante mí como hombres con barbas y cabello largo, recordándome a Dumbledore de Harry Potter o a Gandalf del Señor de los Anillos. Y cuando entablo conversaciones con ellos, revelan su verdadera apariencia. Eso guarda relación con lo que estamos hablando. Por ejemplo, alguien que se asemeje a Dumbledore de las películas de Harry Potter podría convertirse en una mujer de los años 40. Ese espíritu me mostrará cómo solían vestir con la moda de esa época. Después exploraremos su nombre, ubicación y año. ¿Recibes ese tipo de información de tus clientes durante la regresión? ¿Obtienes detalles sobre dónde y cuándo sucedió todo? Sí, puedo hacer esas preguntas y lo hago a menudo. Y es algo donde digo, bien, te voy a hacer una pregunta ahora. Solo dime lo primero que te venga a la mente. ¿Cuál es tu nombre? Y diré, ¿en qué año estamos? Y ya sabes, a veces no obtienen un año y diré, está bien. Si miras lo que llevas puesto, lo que la gente a tu alrededor lleva puesto, tu ubicación, ¿eso te da una idea de un periodo de tiempo, una ubicación? Podemos obtener esos detalles. Pero, sabes, eso no es lo que buscamos. Buscamos un resultado terapéutico. Y nunca he hecho una sesión pensando, vamos a obtener un nombre y una fecha y un lugar y ver si podemos buscarlos e intentar encontrarlos. Sabes, algunas personas descubren vidas pasadas mediante regresión y es asombroso cómo todo se une. He experimentado lo mismo al hacer esto miles de veces, pero no hago su regresión. Hago lo que llamo un escaneo. Y se trata más de cómo se correlaciona con lo que está pasando en la vida actual. Pero soy una mujer de negocios, así que quiero ir al grano. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es la cosa? A menudo debe afectarlos desde un enfoque médico. Han traído algo de una vida pasada, ha causado un bloqueo de energía en esta vida. Y el bloqueo, Simon, me apareció como un pequeño grano de maíz sin reventar. Al ir a la raíz de ese bloqueo de energía que surgió de un evento emocional. Al iluminarlo, lo erradicamos. Es fascinante ver eso. A mis clientes les encanta obtener información, buscarla y corroborarla con documentos históricos. A veces obtenemos un nombre. Recibí algo sobre una. La ruta de las especias. En tiempos antiguos partíamos de Damasco y otros lugares en esta visión que teníamos. Fue fascinante corroborarlo. Luego descubro que obtienen más información. Mientras están inmersos en la investigación, siento una fuerte inclinación a buscar información que pueda validar o corroborar lo que hemos obtenido, lo cual a su vez los conduce a nuevos descubrimientos. Estos momentos de revelación los llevan a reflexionar y decir, vaya, interesante. ¿Qué tipo de información descubres acerca de tus clientes en este proceso? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan todo? ¿Es como un trance? ¿Están conscientes todo el tiempo? Sé que lo estás grabando. ¿Eso es en todos los casos? ¿Cuál es la experiencia que tiene el cliente con la regresión a vidas pasadas? Bueno, he pasado por mucho y sé cómo se siente.
Cuando estás hipnotizado, te sientes en control total, como si pudieras despertar en cualquier momento. Recuerdas todo, es una sensación entre estar despierto y dormido. Mientras te encuentras acostado en la cama, en ese estado de relajación previo al sueño, se graba para un análisis posterior. No tienes que inquietarte por recordarlo todo. Solía hacerlo en mi primera regresión en 1987. Fue en el Colegio de Estudios Psíquicos en Londres donde ocurrió. No era estudiante en ese lugar, pero siempre había tiempo para esas actividades. Mientras estaba recostado, una vocecita en mi cabeza repetía, espero recordar, espero recordar. Y al darme cuenta de que está grabado, eso alivia un poco el estrés que sentía. Y así puedes dejarte llevar y experimentarlo y luego puedes hacer el análisis al día siguiente. Escuchas el MP3 que te envío ahora y... Sí, perdí el hilo. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, eso era, ¿qué recuerdan tus clientes? Y recuerdas si has tenido una regresión a una vida pasada, ¿puedes hacerlo tú mismo? ¿Lo haces tú mismo o necesitas a alguien que te ayude a hacerlo? ¿Prefieres que alguien te ayude? Sí, puedes conseguir grabaciones. En YouTube hay un video del doctor Brian Weiss en un escenario con personas en la audiencia donde los guía en una regresión a vidas pasadas. Así que no es tan personal, es algo más general. Pero todo eso está en YouTube. Podrías sentarte, cerrar los ojos y solo escuchar lo que él dice para guiarte. También puedes obtener MP3 de especialistas en regresión a vidas pasadas en sus sitios web por $9.99. Duran 1 hora y los puedes escuchar a tu gusto, aunque no soy muy bueno con eso. Me duermo a la mitad. Oh, Dios mío, eso es gracioso. ¿Crees que la gente tiene un número específico de vidas pasadas? ¿Piensas que todos tienen al menos 17 o quizás 17,000 o que varía entre personas? ¿Has investigado esto o algún cliente te ha mencionado algo similar? Sí, llevé a un hombre a través de una regresión a vidas pasadas hace 2 o 3 semanas y él fue a una vida en otro planeta y hablé con él al respecto y dijo que podía publicarlo, así que lo edité y lo publiqué como un episodio esta semana y puedes escucharlo en esta regresión a vidas pasadas, describiendo esta vida en otro planeta. Y le dijimos a sus guías espirituales, después de esa vida, ¿cuántas vidas has tenido en la Tierra? Su guía espiritual solo levantó un dedo indicando 1. Esto es todo. Otras personas han mencionado 17 vidas, incluso 800. Supongo que depende de la antigüedad de tu alma y lo que debas aprender. Y este tipo tuvo esta vida en otro planeta. Habló sobre estar sumergido en un momento y había una criatura enorme, allí como una ballena gigantesca, y tenía una energía tremenda. Y su trabajo era enviar esta energía alrededor del planeta y traía paz y calma a todos y estaba entrenando para transformarse en una criatura así para realizar esa labor. Y parte de esto eran pasos en el camino a la Tierra, ya que es un lugar tan complicado y enviar la energía es tan difícil que tuvo que realizar estos otros planetas y vidas para avanzar paso a paso, ascendiendo a lugares cada vez más difíciles. Y finalmente ha llegado a la Tierra y no sé, si dices que se ha graduado o promovido, suena como una degradación. En realidad, si vas a la Tierra, ya sabes, es como esa cosa, ya sabes, si vuelves al más allá y tu grupo de almas está ahí, te preguntan, ¿dónde has estado? Tuve una vida en la Tierra. Ellos dirán, oh, hombre, eres valiente. Oh, me encanta eso. Bueno, y eso va con lo que hablábamos antes sobre cómo cada experiencia es valiosa porque nuestro espíritu se expande cada vez y nosotros contribuimos a la conciencia colectiva. Me estoy poniendo muy mística aquí contigo, pero la conciencia colectiva de las experiencias de todos contribuye a la conciencia colectiva y así es como nos expandimos, como la energía se expande. La energía siempre está expandiéndose. Me río y digo, si no me crees, solo mira a un niño pequeño que no puede hablar.
hablar aún, no puede hablar inglés aún, saben usar un iPad mejor que yo y ya sabes, en un iPhone o podrán navegar por eso. Es como si vinieran con el conocimiento de cómo hacerlo, lo cual siempre es interesante. En el otro planeta, vidas pasadas. Dos pensamientos vinieron a mi mente cuando estabas hablando cuando creo que dijiste que era tu cliente quien sentía que tenía visión de 360 grados y era como si fuera una ilusión. Y al mirar detrás, se disolvía. Veía un hermoso paisaje frente a ella, pero se desvanecía. Hay una película llamada Contacto, creo que es con Jodie Foster. ¿La viste? Sí, creo que fue en los 80 porque tienen esos monitores de computadora grandes y anticuados, ya sabes, donde eran enormes. Ella es una científica para aquellos que no saben de qué hablo, pero en esa película hay una escena donde ella está cara a cara con un ser alienígena y eso es exactamente lo que describiste, lo que muestran en la película, que es una ilusión y es casi como una ilusión de plasma. Ella lo toca y parece que es plasma y así es como yo percibo el cielo, que cuando vamos al cielo pasamos por esta pared de plasma. Me recuerda a esa película. Entonces, contacto con Jodie Foster, si alguno de ustedes quiere verla. Lo otro que es interesante es que también he experimentado vidas pasadas en diferentes planetas con clientes y una de mis favoritas, y fue en mi programa, fue muy al principio, quiero decir como tal vez el episodio 31 o algo así, temprano. Y este era un caballero que llamó al programa y era ingeniero y dijo, ¿tengo alguna vida pasada en la que fui ingeniero? Y vi esta escena que parecía un set de Star Wars. Y había vehículos, voladores, y él estaba iluminado y todo eso. Entonces, lo que descubrí fue que en esa vida anterior, este individuo estaba encargado de la red eléctrica, proporcionando electricidad a los autos, edificios y la ciudad. Le pregunté qué tipo de ingeniero era y me respondió, ingeniero eléctrico. Ahí lo tienes. Es realmente interesante ver cómo todo se conecta. ¿Cómo pueden las personas comunicarse contigo? Por favor, cuéntanos cómo pueden trabajar contigo para hacer una sesión personal. ¿Cómo pueden encontrar tu programa? ¿Cómo pueden encontrar todo? Simón, ¿dónde podemos encontrar todo? Simon, el podcast se llama El Podcast de Vidas Pasadas. Suena como si fuera solo reencarnación, pero es todo, lo relacionado con el más allá. Hablo con mediums, psíquicos, investigadores, personas que recientemente hablé con William J. Peters, quien estudia visiones en el lecho de muerte, cuando las personas están muriendo y reciben visitas, y personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, como el Dr. Eben Alexander y el Dr. Raymond Moody, han sido invitados. Y luego los científicos que estudian a los niños con recuerdos de vidas pasadas, como el Dr. Jim Tucker y Jim Matlock y Carol Bowman. También hay personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y hablo con personas que han hecho regresiones a vidas pasadas. Hay un tipo llamado Robert Snow que rastreó su vida pasada. Hay una señora llamada Jenny Cockle que es fascinante, tiene unos 50 años y aún recuerda sus vidas pasadas. Y ha rastreado esta vida pasada en Irlanda y encontró a los hijos de esa vida pasada y habló con ellos y ahora la han aceptado como su madre, aunque ahora ella es mucho más joven que ellos. Y así que el podcast tiene casi 200 episodios que he hecho ya y cada uno dura 1 hora. Los encuentras en Apple, Spotify y en todas partes. Mi sitio web es pastlifehypnosis.co.uk. Ahí está toda la información sobre regresión a vidas pasadas. También hay una página de reservas. Entra y elige la fecha y hora que te convenga. Puedes reservarlo tú mismo y una consulta gratuita de 20 minutos. La llamada es por Zoom, donde discutiremos una regresión a vidas pasadas, si quieres hacer uno. Y sí, así es como me encuentras. Y, sabes, me encanta hacer estas cosas. Me apasiona mucho y a veces puedo hablar de esto para siempre. Sabes, ha sido muy agradable hablar contigo. Y has hecho preguntas muy buenas. Bueno, qué placer tenerte en mi programa. Fue divertido estar en el tuyo. Así que
Todos agenden una cita con Simon. Escuchen su podcast, Vidas Pasadas. Es muy conocedor y relajante escuchar su voz. Para mí, si tienes un día difícil, solo escucha a Simon hablar y te calmará y te hará sentir mejor. Gracias por acompañarnos a todos. Regresaremos con un programa regular la próxima semana, enviándoles mucho amor desde el dulce hogar de Alabama. Y también desde Inglaterra. Adiós. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.